listo el plan para reestructurar los medios públicos. Unos 500 empleados serán cesados. Aglomeraciones y reducción de controles contribuyen en el aceleramiento de contagios de COVID en Quito. Alcaldes de Pichincha piden ampliar el toque de queda, establecer la ley seca ante el incremento de casos de coronavirus en los cantones. Policía da un golpe contra bandas de coyotes que operaban en 4 provincias. El cabecilla de la organización dirigía desde Cuenca y cobraba hasta $9.000 a los migrantes. 79 años después, la Armada de Ecuador conmemora la gloriosa victoria del combate de Jambelí. Las noticias en Televistazo con Denise Molina y Pedro Jiménez. Buenas tardes, bienvenidos a Televistazo. Empezamos con la información. Liquidación masiva de trabajadores en los medios públicos del Ecuador. Hoy el gerente general anunció la desvinculación de 500 empleados que trabajaban en Ecuador TV, Radio Pública y el diario Telégrafo y su imprenta. ¿Qué tal, Pedro? Denise, ¿cómo estás, amigos? Muy buenas tardes a todos. La entidad seguirá funcionando, pero con el 20% de su personal y nueva programación. Hernán Higuera preparó un informe. ¿Qué tal? Gracias, muy buenas tardes. Así es, hace una semana ya a los trabajadores de los medios públicos Ecuador TV, Radio Pública del Ecuador y de Diario El Telégrafo y su imprenta les habían anunciado que se iba a dar un despido masivo. Hoy realmente fue el día, porque se enteraron los trabajadores a través de una rueda de prensa que dio el gerente de la empresa de medios públicos, Edison Toro, que van a ser desvinculadas 500 personas. Obedece, según dijo, a un esquema de reestructuración y optimización de recursos en acatamiento a la disposición decretada por el gobierno. Así, los medios públicos, que hasta hoy tenían una nómina de 618 trabajadores, pasarán a laborar con una nómina de 109. Pero hay que entender que no solamente son periodistas, son gente que estaban apalancados a la imprenta y estaban en el esquema administrativo financiero ineficiente que tenía esta empresa. Lo que hay que ver, si se permite ese análisis, es la eficiencia que se busca para mantener los medios públicos, teniendo en cuenta el concepto de importancia que tienen en un país y en un sistema de comunicación. Se ha aclarado que hay los fondos para liquidar a este importante número de trabajadores que pasan al desempleo. $7.800.000 se dispondrá para incluso igualarse en sueldos que se les venía adeudando y serán cancelados con los despidos. Está financiada la desvinculación de esos funcionarios que en el transcurso del plazo legal que me da las normas jurídicas para ver esto, tendrán que ser canceladas sus liquidaciones sin demasiada preocupación respecto a eso. Diario El Telégrafo, el más antiguo del Ecuador, mudará a la plataforma digital y la pantalla de Ecuador TV y las ondas de Radio Pública no se apagarán, toda vez que con el poco personal que queda, dice el gerente, se buscará convertir a los medios públicos en un modelo como la BBC de Londres. Esto dice en 10 meses. Esa es la buena noticia que quería darles, que los medios de comunicación, los medios públicos de comunicación se mantienen, se optimizan y se mejoran. El gerente ha dicho que todo esto es fruto de la crisis que se viene arrastrando porque los medios públicos fueron utilizados como medios propagandísticos y ahora con poco personal buscan reinventarse. $70 millones era el presupuesto que se manejaba en estos medios públicos. La mitad correspondían a asignaciones del Ministerio de Finanzas y la otra mitad a autogestión. 13 años ha durado el personal más antiguo que en las próximas horas será notificado y que por ahora prefiere no hablar. Esta es una crisis que vienen arrastrando los medios públicos desde hace ya varios años y que pues para los trabajadores es fruto del mal manejo gerencial y del apoyo político que siempre tuvieron, que hoy les está pasando factura. Gracias, Hernán, por esa información. Los asambleístas convocados este viernes a rendir su versión en la Fiscalía por el caso del Hospital de Pedernales lo hicieron vía telemática por la pandemia del coronavirus. Entre ellos, el presidente de la legislatura, César Litardo, quien está contagiado de COVID-19. Paul Romero con el informe. Al segundo día de diligencia judicial, no acudieron los legisladores citados a rendir su versión de manera presencial.
Por la emergencia sanitaria, algunos asambleístas rindieron su versión libre y voluntaria vía telemática. Entre ellos, el presidente de la Asamblea, César Litardo, quien tiene COVID-19. Su nombre aparece en el diálogo entre el asambleísta Eliseo Azuero y el ex legislador Daniel Mendoza, audio que está en poder de la Fiscalía, que abrió una investigación sobre un supuesto reparto de fondos públicos en la Asamblea. El legislador Fernando Burbano, otro convocado por la Fiscalía, también rindió su versión de manera telemática, mientras que Mercedes Cuesta pidió el diferimiento de su versión. Por este caso, Mendoza está detenido en la cárcel 4 de Quito, acusado de liderar una presunta banda de delincuencia organizada que vació la cuenta del consorcio Pedernales, $7 millones del anticipo para la construcción del inexistente hospital de este cantón de Manabí. Dentro de este caso, Daniel Mendoza ingresó al programa de protección a víctimas y testigos de la Fiscalía General del Estado. Su abogada aclaró que esto no significa cooperación eficaz. Descarto todavía hasta esta fecha que haya algún tipo de cooperación eficaz por parte de mi cliente. No tiene ninguna información relevante él que brindar porque desconoce el hecho tal cual como les hemos indicado, ¿no? Mendoza entró al programa de protección de víctimas la semana pasada por petición de la fiscal Diana Salazar y que la aceptó el juez de la Corte Nacional de Justicia, Marco Rodríguez. Mi cliente podría correr riesgo inminente de su vida. Es por eso que la defensa técnica del asambleísta Mendoza, del ex asambleísta Mendoza, decidió solicitar a la Fiscalía el ingreso al sistema de protección de víctimas. Por su parte, la ministra de Gobierno, María Paula Romo, rendirá su versión esta tarde a través de videoconferencia. Azuero, protagonista del diálogo sobre el presunto reparto de recursos en la Asamblea, está huido. La policía lo rastrea para detenerlo. El caos y el desorden en Quito continúan. La policía ha tenido que reducir el control en la ciudad tras un reporte de 1.800 uniformados contagiados, mientras las víctimas del virus siguen muriendo en sus casas. Alex Ceballos nos amplía. La emergencia se reportó en el sector de Jardín del Valle, en Monjas, centro oriente de Quito. Una persona con problemas respiratorios falleció. El cuerpo fue retirado ante los asustados vecinos que observaron el hecho. Están desinfectando. Este viernes Quito registró 12.157 contagios. La crisis continúa en medio del incumplimiento de las medidas de bioseguridad. En el mercado mayorista el comercio se lo hace como antes de la pandemia, con cercanía, sin control y con un transporte de productos intenso. Incluso este jueves un grupo de comerciantes intentó aplicar la justicia indígena a un extranjero acusado de robo. La Policía Nacional reconoce que en la institución se ha reducido su capacidad para realizar controles debido al número de contagios del personal. En el Ecuador, 1.820 contabilizamos el día de hoy, lastimosamente compañeros infectados. De esos 627 ya se han recuperado, pero se encuentran en aislamiento. El problema es que cada contagio en la policía también representa un contagio y un aislamiento para otros compañeros, lo cual merma nuestra capacidad operativa. El consumo de licor y las reuniones sociales son un problema, afirma el general Fausto Salinas. Tenemos aproximadamente 2.000 libadores que se han retirado del espacio público durante estos días. Eso significa que la gente no cumple las restricciones. Reconocen que la indisciplina social ha aumentado y es necesario nuevas acciones, sobre todo un compromiso de la comunidad, porque el virus está cerca. 7 alcaldes de Pichincha se unen para pedir al COE Nacional nuevas restricciones. Coinciden en que la provincia necesita un mayor control. El único ausente fue Jorge Yunda, alcalde de Quito, la ciudad más golpeada por la pandemia. Carla Delgado tiene los detalles de esta sesión virtual. El COE Nacional no puede seguir eludiendo la responsabilidad. Preocupados por la velocidad con la que avanza el COVID-19 en Pichincha, que según datos oficiales ya registra 13.449 infectados, se reunieron esta mañana 7 de los 8 alcaldes de los cantones pertenecientes de la provincia, quienes aseguraron que desde hace varias semanas insisten al Comité de Operaciones de Emergencia Nacional COE, que se tomen medidas más fuertes que contengan la expansión del virus y las muertes en la provincia. Roberto Hidalgo, alcalde de Mejía, aseguró que estos pedidos han tenido poco eco en las autoridades. Los alcaldes no somos responsables en el tema de salud pública. La competencia es del gobierno nacional, pero lamentablemente a nosotros nos tiraron tanta responsabilidad. Nosotros como alcaldes hemos estado asumiendo responsabilidades
que no son nuestros. En la reunión virtual en la que Jorge Yunda, alcalde de Quito, fue el único ausente, todos coinciden en que urge que se revise el toque de queda, que podría empezar desde las 6 o 7 de la noche en los cantones. Además, insisten con el pedido de ley seca a las 24 horas del día. Hemos coincidido todos los alcaldes que hoy estamos presentes, que ese es un clamor popular, un clamor de la gente que está respetando las normas para contrarrestar de aquellos que no lo están organizando fiestas, generando violencia intrafamiliar. Aseguraron que la reunión en el COE cantonal que se llevará a cabo esta tarde será clave para decidir lo mejor para la provincia. Incluso no descartan adoptar las restricciones unilateralmente. Vamos a la pausa y más adelante. Movimiento Pachacutic de Cotopaxi proclamó a Leonidas Issa como precandidato presidencial. Su candidatura deberá ser analizada en la Asamblea General del partido. También desarticulan una banda de coyotes que operaba en 4 provincias del país. La red cobraba entre $8,000 y $10,000 para realizar viajes ilegales a los Estados Unidos. Admiramos a la bella Guayaquil desde el aire. En esta postal observamos al Fortín de la Planchada, que fue construido en el año 1647 para la defensa de la ciudad en contra de los ataques piratas de ese tiempo. Este baluarte histórico está ubicado en la entrada del barrio Las Peñas, un rincón lleno de arte y cultura. El movimiento Pachacutic de Cotopaxi proclamó a Leonidas Issa como precandidato presidencial. El prefecto de esa provincia, Jorge Guamán, confirmó su respaldo a Issa. El ahora aspirante a la presidencia cuestionó que se lo califique de correísta y ha dicho que buscará el respaldo de quienes sean de izquierda progresista y no tengan relación con la corrupción. Su candidatura debe ser analizada en la Asamblea Nacional de Pachacutic junto a otros precandidatos que aún no han sido confirmados. Sin embargo, entre algunos nombres se revelaron los de Yacu Pérez y Salvador Quispe. La Policía Nacional desarticula una banda de coyoteros que operaba en 4 provincias. Los traficantes de personas cobraban $9,000 y prometían trasladarlas hacia los Estados Unidos. Sin embargo, algunos estafados han interpuesto denuncias que culminaron en este operativo. Esta madrugada la Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía, allanó 5 domicilios. Esto dentro de una investigación que se realiza luego de que 4 personas denunciaran haber pagado $9,000 a unos coyoteros para que los lleven a los Estados Unidos. Esta operación se realizó en 4 provincias: Pichincha, Cañar, Azuay y Guayas. Logramos la aprehensión de 4 ciudadanos que están directamente vinculados a estos hechos. Uno de los detenidos, quien tiene antecedentes penales por estafa y tráfico ilegal de personas, se presume que es el líder de esta organización criminal. En los allanamientos se encontraron documentos y otras evidencias que, según las autoridades, vinculan directamente a los detenidos con el delito. Se hicieron depósitos, yo lo había manifestado, hicieron varios depósitos a las cuentas que él, obviamente no entiendo, no les llevó, y además que esta es una organización que se estaba dedicando al delito de tráfico de migrantes. A los detenidos en este momento se les recepta sus versiones y en horas de la tarde se desarrollará la audiencia de formulación de cargos. Más adelante en Televistazo, arranca la construcción de enorme complejo geomarítimo en Pozorja. La obra permitirá intensificar el control de las actividades ilícitas y delincuenciales marítimas. Hoy más que nunca queremos celebrar a esa Guayaquil que lucha y resurge a pesar de las adversidades. Aquí uno de sus atractivos turísticos, la Fuente Monumental, ubicada cerca del puente 5 de junio, junto al Parque de la Ferroviaria. Los chorros de agua se elevan hasta 40 metros en honor a la Perla del Pacífico por sus 485 años de fundación.
Seguimos con más información. Hoy se convocó la audiencia de llamamiento a juicio al expresidente del Consejo de Participación Ciudadana, José Tuárez. En total, 6 personas fueron llamadas a esta cita por el presunto delito de asociación ilícita. José Carlos Alvarado está en los exteriores de la unidad judicial y nos comenta cómo sigue esta audiencia. Pese a que la unidad judicial de Valdivia en el sur de Guayaquil está cerrada por el feriado local, la defensa de José Tuárez, ex titular del Consejo de Participación Ciudadana, fue llamada a este complejo para la audiencia de llamamiento a juicio por el presunto delito de asociación ilícita para la supuesta oferta de cargos públicos. La cita se está desarrollando desde las 10:30 de la mañana y es sesionada por la jueza Marcela Ortega. Tuárez y otras 6 personas fueron notificadas a esta audiencia. El fiscal César Suárez llegó al complejo judicial con una maleta llena de pruebas y manifestó cuál es la posición de Fiscalía sobre la supuesta participación de Tuárez en este caso. Escuchemos. La acusación es en el grado de autor, sujeto activo dentro del tipo penal de asociación ilícita. El fiscal también detalló que presentará todos los elementos testimoniales, entre otros, para lograr la extinción de presunción de inocencia de Tuárez en este caso. Seguimos con ustedes en estudios, compañeros. Buenas tardes. Buenas tardes, José Carlos. Gracias por ese reporte. En otro tema, se inició la construcción del complejo geomarítimo de Pozorja en la provincia del Guayas, una obra que permitirá intensificar el control de actividades ilícitas y la delincuencia marítima. Merlin Ochoa nos tiene los detalles. La colocación de esta primera piedra significa que aquí se intenta reforzar la seguridad marítima en una de las zonas más atacadas por la delincuencia, pues aquí se registran muchas denuncias de narcotráfico, robos y pesca ilegal. Desde ahora se iniciará la construcción del complejo geomarítimo que tiene una dimensión de 20 hectáreas en Pozorja, parroquia rural de Guayaquil. Compuesto por la Fuerza Naval, sus buques, aviones, submarinos e infantería de marina, complementado con una industria de defensa nacional que habilita la disponibilidad de estos medios tecnológicos para la defensa. Con la construcción de esta Capitanía Mayor, las autoridades pretenden controlar y neutralizar la delincuencia marítima a lo largo del Golfo de Guayaquil, ciudad en donde están las principales terminales portuarias del país. Es abrir a la dinámica económica, empresarial y de crecimiento y desarrollo, porque tienen una capitanía permanente para apoyar y tener un lugar en donde descansar con nuestro personal, tener permanencia en la navegación. Pero aquí también se levantará la planta Pozorja de Astinave EP, que permitirá construir buques de más de 80 metros de largo. Además de los servicios que prestará para nuestra propia Fuerza Naval en el mantenimiento, estamos ya en la construcción de un buque multipropósito y lo ha diseñado y está en proceso de construcción Astinave. Se prevé que la construcción del complejo geomarítimo concluya en aproximadamente 3 años. Una adolescente de 13 años habría sido abusada sexualmente en un hostal que funcionaba de forma clandestina en el suburbio de Guayaquil. El acusado fue detenido días atrás y, como nos cuenta Estefanía Arias, las autoridades realizaron un operativo para clausurar el inmueble. Policías, agentes de la DINAPEN e Intendencia llegaron hasta esta casa esquinera, ubicada en la 18 y Maracaibo, suburbio de Guayaquil, pues aquí se habría cometido el abuso sexual. Según las autoridades, la adolescente de 13 años fue engañada por un hombre de 43, quien la llevó hasta este sitio el pasado 4 de julio. El jefe de la DINAPEN Portete, Andrés Rivadeneira, da más detalles. La señora trabaja en un mercado y justo la niña le ayudaba a vender los productos. Es así que este sujeto también labora en dicho mercado y a medida de engaños se llevó a la niña cuando la niña le había dicho a la mamá que fue al baño. Y cuando al fin fue la niña, después de 3 horas a la casa, le comentó a la madre lo que sucedió y es así que nosotros tomamos procedimiento en flagrancia con la persona y procedimos a prender. Al ingresar al inmueble se percataron de varias habitaciones que funcionaban de forma clandestina y en condiciones de extrema insalubridad, cuartos que eran alquilados por $4. Incluso cuando llegamos había clientes. ¿Y nunca había entrado una niña? No, yo nunca he tenido problemas y yo no sé ahora por qué sacar. Yo no sé, los operativos de ustedes, no sé de ese operativo que ni sabía yo de eso.
El hecho se habría cometido en la habitación número 13 de este lugar, que según las autoridades no cuenta con los permisos de funcionamiento, por lo que fue clausurado. No vamos a permitir que dentro de estos establecimientos clandestinos que no cumplen con las normativas de bioseguridad necesarias se ejerzan actividades. Y esto de aquí crea focos infecciosos, donde las personas pueden contaminarse o contagiarse del COVID-19. El operativo no dejó personas detenidas. Sin embargo, los propietarios del domicilio están bajo investigaciones. Veamos ahora cómo una mujer fingiendo ser clienta roba varias fajas ocultándolas en sus partes íntimas. Ella estaba con un cómplice que distrajo a la vendedora. Carlos Luis Carrillo nos muestra las imágenes. Este video, captado por las cámaras de seguridad de un local comercial en el norte de Quito, muestra cómo una mujer se lleva varias prendas que eran exhibidas. Las roba mientras una pareja que la acompaña entretiene a la vendedora. En total, se sustrae 5 fajas valoradas en $600. La señora de afuera, la que se llevó las fajas, le dice: ñaña, tu hija no está esperando para ir a almorzar, ya se nos hace tarde. De allí justo sale la otra chica, yo le digo: ¿se desea llevar esta? Dice: ay, pero es que no sacaste el dinero, que ya vamos a sacar el dinero y ya regresamos. Ya lo que salen, ya luego me percato que falta la mercadería que estaba perchada. La vendedora manifiesta que los delincuentes ingresaron en el momento en que su compañera tomó su hora de almuerzo para robar. Para poder entrar ellos y poder la una distrae, la otra se llevaba las fajas. Según el coronel Eduardo Piedra, la policía ya está investigando el caso y recomienda tanto a los comerciantes como a los ciudadanos utilizar los chats comunitarios para evitar ser sorprendidos por la delincuencia. Este mecanismo permite tener la información de manera rápida y que el personal policial en el territorio pueda acudir y dar una respuesta efectiva. Para acceder a este servicio gratuito, los ciudadanos deben acudir a la unidad de policía comunitaria más cercana y solicitar a los uniformados se les agregue en un grupo. Actualmente en el país existen 2.413 chats comunitarios, es decir, 116.928 personas ya están haciendo uso de esta herramienta para así evitar ser víctimas de Lampa. Esta mañana se reportó un gran incendio en la parroquia Manglar Alto, en la provincia de Santa Elena. Cámaras del sistema EQ 911 captaron la emergencia registrada en la comunidad de Valdivia. Según las personas que alertaron sobre este hecho, se trata de una explosión dentro de una fábrica de empaque de alimentos. Bomberos acudieron al sitio a combatir las llamas que generaron alarma entre los pobladores. No se reportaron personas heridas. Desde temprano se realizan controles de tránsito en la vía a la costa por el feriado local de Guayaquil. Esta mañana en el peaje de Chongón, uniformados de Fuerzas Armadas, policías y Comisión de Tránsito verificaron el uso del salvoconducto entre conductores que circulen con las placas correspondientes al día de hoy. Así también inspeccionaron que los buses de transporte público cumplan con el aforo limitado de pasajeros. Una unidad que buscaba salir sin respetar la capacidad permitida fue retenida durante este control. Guayaquil, 485 años. Esta mañana se realizó la tradicional colocación de ofrendas florales al pie del monumento a Simón Bolívar en homenaje a los 237 años de natalicio del Libertador. El acto se desarrolló en el Parque Seminario de Guayaquil, hasta donde llegó el vicealcalde de la ciudad, Josué Sánchez, acompañado de otros concejales. Esta vez, tanto la banda musical de la municipalidad, así como los asistentes, tuvieron que aplicar los protocolos de bioseguridad, como el uso de mascarillas. Dentro de las actividades y eventos por la Fundación de Guayaquil, la Armada del Ecuador rinde tributo a la ciudad este 25 de julio, una fecha histórica pues coincide con un año más de la recordada Batalla de Jambelí. William Young nos cuenta más de esta conmemoración naval. Son 79 años después, pero esta hazaña naval quedó inmortalizada. El cañonero Calderón, insignia de la Armada, es una muestra intacta de la fortaleza. Y para el comandante general de la Armada, Darwin Jarrín, también de la unión de un país. Buque que se vistió de gloria, hizo la hazaña más
grandiosa que pueda ser un marino ecuatoriano. Un legado de orgullo, o el legado de patriotismo, de valor. El 25 de julio de 1941, el comandante Rafael Morán Valverde, al mando de 60 tripulantes, se enfrentó al buque destructor peruano Almirante Villar en una lucha que ocurrió en el archipiélago de Jambelí, en la provincia de El Oro, obteniendo una memorable victoria. Para Aida Rodríguez, del Instituto de Historia Marítima, son episodios que hicieron de aquellos combatientes unos héroes, íconos recordados por la historia. El punto más importante fue la táctica utilizada por el comandante Rafael Morán Valverde. Fueron 4 impactos claves y precisos que le dimos al destructor peruano. Guayaquil, sus astilleros y la Armada se conjugan, dando forma a esta ciudad-puerto al pie del río Guayas. Es una identidad cultural que prácticamente nos ha dado la historia tanto de Guayaquil como con la historia de la Armada, que van obviamente de la mano. Este 25 de julio son 79 años de esta batalla y 485 años desde la fundación de la Perla del Pacífico. Coincidencias que marcan una historia inseparable. Tienen historias comunes, han transitado por los mismos caminos, de la mano, juntos, y la historia de la Armada es la historia de Guayaquil, sin lugar a dudas. Este buque ahora se convirtió en el Museo Memorial Cañonero Calderón, un espacio para regresar en el tiempo y reafirmar el orgullo patriótico de un ícono naval que saluda a Guayaquil. Les mostramos ahora más imágenes de la Perla del Pacífico. Aquí el Faro de Guayaquil es uno de los sitios más hermosos y llenos de historia en la ciudad. Desde ahí nos sorprende esta vista privilegiada del puerto principal, que mañana celebrará su fundación junto a todos quienes habitan esta imponente ciudad. El espíritu de Guayaquil, irreverente y altivo, se refleja en la figura de Patricia González. Conozcamos un poco más de esta cantante porteña que está cumpliendo 50 años de carrera, porque conocerla es entender un poco más a la ciudad que la vio nacer y de donde dice que nunca se irá. Dirás quizás que estoy loca o que me falta un sentido, pero por besar tu boca el corazón lo he perdido. Ícono vivo de la ciudad, de Patricia González encarna el espíritu irreverente de Guayaquil. La gente decía, ay, pero esta chica es bien jodida, decían. Entonces yo lo tomaba así, bueno, ya no moleste. Y siempre me gustó cantar. Y ese carácter que se impregna en sus interpretaciones, y esa voz que desde hace 50 años canta consciente de que no hay más opción que compartir las particularidades de su talento. Ahora veo que lo devuelves, pero yo te lo di entero, en pedazos. No lo quiero, te puedes quedar con él. Me siento bien. ¿Sabes por qué, Lenín? Porque son 50 años que le he dedicado a algo que yo amo, que es la música. Medio siglo de carrera solventan su nominación al Premio Nacional Eugenio Espejo de esta mujer que se crió entre pianos y guitarras. Y entonces, la música como un estigma que la acompaña toda la vida. Patricia González hace 30 años se fue con su música para otra parte. Estuvo entonces en Francia y en los últimos años España es una de sus plazas fijas. 40 discos acumula, una carrera en la que cultivó amistades de intérpretes y cantautores como Alberto Cortés, Chabuca Granda, Joan Manuel Serrat, Armando Manzanero o Carlos Vives. Pero Guayaquil es su casa y a veces hasta sin querer se termina volviendo. Guayaquil es mi ciudad maravillosa donde viví, crecí y quiero morir, en Guayaquil. Si se le pregunta a Patricia González cómo se define, ella responde que es una mujer feliz, que no se arrepiente de nada porque los arrepentimientos no cambian lo hecho, que en unos años se retirará de los escenarios porque su intención siempre ha sido atrapar el ocaso y no que el ocaso la atrape a ella. Pensar
que llegar a quererte es creer que la muerte te pudiera evitar. Del otro lado del escenario son muchos quienes creen que no es posible, que en su voz pudiera ponerse el sol. Yo no me muero por eso, ya yo estoy cansada de tanto besar. Guayaquil, 485 años. Guayaquil intenta levantarse poco a poco de los efectos de la pandemia y en la ciudad muchos rincones se han pintado de color y en especial uno, en Puerto Santana, donde destaca un mural dedicado al prócer guayaquileño José Joaquín de Olmedo. Lenin Artieda nos cuenta que esta es una obra de las que se construye rumbo al Bicentenario. Si se habla de libertad, se está hablando de Guayaquil, y si se habla de Guayaquil, entonces hablamos de Olmedo, de José Joaquín, el orador, el escritor, el jurista, el líder de esa independencia que ya mismo cuenta 200 años y nunca es temprano para volver a él, a sus ideas, a su gesta. El Guayaquil de hoy es su legado. Y entonces, un homenaje más en un mural donde se representan las distintas facetas del hombre que fue ciudad y que no ha dejado de serlo. Opuesto a las esclavitudes, Olmedo vivió para alcanzar un territorio verdaderamente libre y no descansó hasta lograrlo y entonces ser faro de otras posteriores libertades. Hoy, Guayaquil va levantándose de la tragedia, tratando de recuperar el ritmo, intentando volver por sus fueros. Y eso no es sino por su gente que como antes, que como siempre no se queda anclada en los errores ni en el dolor, que busca darle la vuelta a la adversidad y reconstruirse en detalle, porque por estos lados no hay historia que termine en derrota. Así seguimos celebrando a Guayaquil en la víspera de sus fiestas. Con esto nos despedimos. Gracias a todos por su sintonía. Denise. Los esperamos para más noticias esta noche a las 19 horas. Los dejamos ahora con bellas imágenes de Guayaquil. Que tengan una excelente tarde.